Buenas tardes, mi nombre es Caroline Giraldo y el de mi compañera Leslie Burbano. Le damos la bienvenida a este podcast llamado Conductas Problemáticas, en el cual se analizan casos a nivel psicológico a través del conductismo y además comentamos situaciones cotidianas. Esperamos que sea de su total agrado y que aprendamos juntos la aplicación de estas teorías. El día de hoy puntualmente vamos a hablar de Javier, un hombre que en su niñez fue atropellado por una ola de violencia que se vivía en el país en esa época. Estamos hablando aproximadamente de 1999, donde era común que los pueblos de Colombia fueran tomados por paramilitares y más común aún que reclutaran niños y jóvenes. Esto con el fin de incrementar sus filas, aunque fuera en contra de su voluntad, algo que era totalmente atroz en esa época. Javier vivía con sus padres, su abuela materna y su hermano menor, y su mamá estaba embarazada para ese momento. El día que más marcó su niñez fue cuando las vecinas se lo llevaron para misa, y allí, estando lejos de su familia, paramilitares tomaron el pueblo y lo sacaron de la iglesia, donde le indicaron que debía correr para poder salvarse. El temor que lo invadió, que todos imaginamos que debió haber sentido en ese momento, lo hizo correr a más no poder con sus ojos cerrados, y por el fuerte miedo que tenía, se chocó con absolutamente todo lo que se encontró en el camino. Él lo único que quería era llegar donde su madre, quien estaba demasiado preocupada. A raíz de esta situación, su madre lamentablemente perdió el bebé y peor aún, recibía comentarios de estos hombres que decían que su hijo era perfecto para enlistarse. Ella lo defendió y lo cuidó siempre. Con el pasar de los años, Javier expresa lo culpable que se siente por haberse ido para este rito. Indica que si hubiera hecho lo que su madre le había pedido, no habría perdido a su hermana, su bicicleta también, y tal vez él sintió que perdió mucho más que eso. Podemos observar en el relato que Javier presenta una conducta de culpa a pesar del tiempo que ha pasado, relacionada con la pérdida de su hermana, por no haberle hecho caso a su madre, y observamos la tendencia a huir de sus problemas, ya que a pesar del tiempo sigue sin entablar una conversación profunda sobre este tema. Mi compañera Leslie nos va a explicar las conductas. La conducta, y la cual vamos a analizar bajo el condicionamiento clásico de Pavlov, es la culpa que siente por la pérdida de su hermano. Podemos notar una conducta aprendida por un estímulo neutro, es decir, la reacción provocada por la experiencia vivida. En este caso, el estímulo incondicionado es la pérdida de su hermana, que genera una respuesta incondicionada, que es la tristeza y la culpa. El estímulo condicionado es la experiencia vivida, que incluye el haberse ido de su casa ese día, de su lugar seguro, y la asociación es la pérdida de su hermana por no estar con su madre, lo que genera la respuesta condicionada, que es la tristeza y la culpa por haberse ido. Siente que bajo sus acciones causó la muerte de la bebé. La segunda conducta la analizaremos en base al condicionamiento operante de Skinner, la cual es la tendencia a huir de sus problemas, ya que le es difícil hablar de su pasado. El comportamiento de Javier es correr hacia su casa, refugio seguro, después de momentos de inseguridad y estrés, lo que lo convierte esta situación en el antecedente. La consecuencia es la seguridad de su casa y el refuerzo positivo, ya que busca la protección después de un evento traumático. Estas conductas impactan en la vida de Javier de una manera negativa, ya que no le permite comportarse de la manera adecuada en sociedad y con su familia. Tiende a aislarse, culparse por una situación en la que no pudo tener el control y terminó en una tragedia familiar. Lo que sucede con estas conductas, Leslie, es que no se quedan en el pasado. En la vida actual de Javier vemos cómo esa culpa no ha resuelto su tendencia a evadir los problemas, afectando directamente su día a día.
no solo se aísla, sino que también esta carga emocional le dificulta establecer conexiones profundas con su familia, amigos e incluso podría estar frenando su propio crecimiento personal o profesional. La historia de Javier es muy dolorosa, pero tristemente representa muchas de las realidades de nuestro país. La ola de violencia que vimos en los años 90 dejó marcas profundas en miles de niños y jóvenes. Es crucial que hablemos de esto, que comprendamos cómo estos traumas pueden manifestarse muchos años después y que busquemos formas de sanar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Bien señala Caro, estas conductas afectan la vida de Javier de una manera muy negativa. La culpa lo consume por una situación sobre la que siendo niño no tenía control alguno y su tendencia a evitarlo le impide confrontar y sanar esas heridas. Javier se encuentra atrapado en un ciclo donde busca seguridad, huyendo, pero esa misma huida le impide avanzar. Pero ¿cómo se podría abordar esto desde el conductismo? En el caso de la culpa, podríamos considerar técnicas como la desensibilización sistemática. La idea sería ayudar a Javier a reaprender a asociar esos recuerdos, no con una culpa abrumadora, sino con la comprensión de que era un niño indefenso en situación difícil. Poco a poco, el exponerse a sus recuerdos en un entorno seguro podría ir disminuyendo esa respuesta emocional negativa. Y en cuanto a su tendencia a huir de los problemas que analizamos con Skinner, el enfoque estaría en reforzar positivamente la comunicación. Si Javier pudiera dar pequeños pasos como hablar brevemente sobre lo que siente con alguien de confianza y recibir una respuesta de escucha y apoyo, un refuerzo positivo. Esto podría motivarlo a enfrentar más el tema, rompiendo así ese patrón de evitación que se reforzó en su niñez. Muchas gracias, compañera Leslie, por esta intervención. Y llegamos al final de nuestro podcast, amigos, no sin antes concluir lo importante que ha sido estudiar el comportamiento de Javier el día de hoy y la importancia de seguir estudiando más casos, comprender que con tratamientos de reconstitución de conducta podemos mejorar aquellos traumas que son difíciles de sanar. Recuerden siempre buscar ayuda. Todas las situaciones que se presenten tienen una solución y recuerden que siempre podemos buscar a alguien que nos cambie la forma de pensar. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Vamos a citar las referencias. Está la Comisión de la Verdad de Colombia en el 2022. Papi, no te lleves esa bicicleta. En Hay Futuro si hay verdad, en la página 45 a la 47, Bogotá, Colombia. Domian M. 2019, Fundamentos del Condicionamiento y el Aprendizaje, editorial El Manual Moderno, página 27 a 43. Domian M. 2020, agosto 13, Learning and Behavior, K-Concept BM, Domian, es un video de YouTube. Y está Miltenberg, RG 2017, Modificación de Conducta, segunda parte, ediciones página 37 a la 43. Nuevamente de antemano les agradecemos por escuchar este podcast y deseamos que tengan un excelente día. Chao, chao.